Vi una iluminación que se movía con respecto a las estrellas. Fuimos lo suficientemente inteligentes como para no decir, Houston, hay una luz ahí fuera que nos sigue. Así que técnicamente se convierte en un objeto volador no identificado. Cuando Buzz Aldrin regresó de la Luna, ya no era el mismo. La misión fue considerada el mayor triunfo de la humanidad. Pero lo que presenció allá arriba no fue lo que inicialmente imaginamos. Y dijo que lo cambió para siempre. En algún momento cuando estábamos en la superficie lunar, y creo que incluso cuando estábamos afuera, se me ocurrió una idea vaga. Ahora, nuevas pruebas respaldan sus afirmaciones y obligan a los científicos a plantearse la misma pregunta. ¿Qué vio realmente Buzz Aldrin en la Luna? El momento que conmocionó al mundo. Durante una entrevista televisada con motivo del aniversario del Apolo, Once Buzz Aldrin, el astronauta del Apolo, que se convirtió en el segundo hombre en caminar sobre la Luna, se sentó frente a un reportero para responder preguntas familiares. Las luces brillaban, las cámaras rodaban, y la tripulación esperaba otra historia tranquila sobre los primeros pasos de la humanidad en otro mundo. Pero ocurrió algo inesperado. Cuando el reportero le preguntó qué significaba la Luna para él después de tantos años, Aldrin se detuvo. Se le congelaron las manos, se le llenaron los ojos de lágrimas, y durante varios segundos no dijo nada. Luego en voz baja y entrecortada susurró, «La Luna no es lo que crees». El reportero dudó sin saber cómo responder. La sala de control quedó en silencio. Para un hombre que una vez estuvo en el centro del logro humano, esta repentina emoción le pareció inapropiada. Aldrin no la explicó ni se rió. Simplemente se recostó en su silla y apartó la mirada como si recordara algo demasiado pesado para describirlo. Según los presentes, el ambiente en el estudio cambió al instante. El héroe seguro de sí mismo que una vez simbolizó la victoria ahora parecía frágil, conmocionado y profundamente humano. Quienes han visto a Buzz Aldrin hablar sobre la Luna en los últimos años, dicen que sus emociones a menudo los toman por sorpresa. En algunas entrevistas, su voz tiembla o se le llenan los ojos de lágrimas al recordar el alunizaje. Los periodistas que repasaron sus apariciones anteriores notaron que su tono cambia cada vez que habla de la Luna. A veces suena orgulloso, otras veces inquieto, como si el recuerdo pesara más de lo que aparenta. En una entrevista de 2019 se le quebró la voz al describir el silencio de la superficie lunar. Antiguos colegas comentaron que incluso en privado a veces hacía pausas a mitad de frase al hablar de la vista de la Tierra desde el espacio, como si buscara palabras que nunca encontraba. Quienes lo conocen mejor describen dos facetas de Buzz Aldrin. En público es disciplinado y entusiasta, siempre apoyando nuevas misiones y hablando sobre el futuro de la exploración espacial. Pero en privado es más callado y a menudo se pierde en sus pensamientos como si una parte de él nunca regresara del todo de la Luna. Esa breve declaración, «La Luna no es lo que piensas», dejó al mundo con la duda. ¿Fue arrepentimiento, revelación o advertencia? Nadie lo supo, pero la respuesta no está en esa entrevista. Para comprender esa voz temblorosa, debemos remontarnos al principio, a la misión que lo impulsó más allá de lo que cualquier ser humano jamás había llegado. Construyendo lo imposible. En julio de 1969, miles de personas se reunieron en el Centro Espacial Kennedy en Florida, mientras las cámaras de todo el mundo se enfocaban en un solo cohete. Los reporteros llenaron las tribunas de prensa con los micrófonos listos esperando que comenzara la historia. El Saturno medía 110 metros de altura, el cohete más potente jamás construido. No era la nave espacial en sí, sino el lanzador diseñado para enviarla más allá de la atracción terrestre. En su extremo se encontraba el Apollo 11 con 3 hombres a bordo: Neil Armstrong,
Michael Collins y Buzz Aldrin en un viaje a un lugar jamás alcanzado por un ser humano. El Apolo 11 no se construyó con sueños ni suerte. Fue el resultado de años de pruebas, planificación y riesgo. Más de 400.000 ingenieros técnicos y científicos trabajaron para darle vida. Cada perno, circuito e interruptor de control se examinó repetidamente. Una sola falla podría destruir el cohete y a los hombres que lo transportaban. Todos los que trabajaron en el programa comprendían que el éxito y el desastre estaban separados por fracciones de segundo. En la mañana del 16 de julio, los astronautas llegaron al complejo de lanzamiento 39 Ahon. Vestían trajes presurizados y cascos blancos y saludaron rápidamente a las cámaras antes de subir al ascensor que los llevaría a la cima del cohete. Dentro del módulo de mando se sentaron en estrechos asientos rodeados de interruptores, pantallas y cables. Durante 2 horas permanecieron abrochados mientras los técnicos realizaban las últimas comprobaciones y las líneas de combustible silbaban bajo ellos. El mundo seguía su cuenta regresiva. A las 9:32 a.m. los motores se encendieron. El suelo tembló y estallaron llamas en la base del cohete. El ruido fue tan potente que hizo temblar edificios a kilómetros de distancia. El cohete comenzó a ascender lentamente, luego ganó velocidad hasta desaparecer de la vista. Entonces el rugido se apagó y el control de la misión se transfirió completamente al espacio. El Apolo 11 estaba en camino. Dentro de la nave espacial, la violenta sacudida dio paso a un silencio casi absoluto, salvo por el zumbido de los sistemas de soporte vital. La tripulación observó cómo la primera etapa se separaba limpiamente, y luego la segunda. La etapa S-B se encendió y los impulsó a mayor velocidad, hasta que la nave alcanzó una velocidad de aproximadamente 38.888 kilómetros por hora. En Houston, los controladores registraron cada segundo mediante datos de telemetría, mientras los astronautas realizaban comprobaciones del sistema. Un solo error podría acabar con todo. Según los informes de la misión, el ritmo cardíaco de Aldrin se mantuvo estable mientras la nave espacial se liberaba de la gravedad terrestre. Durante 3 días viajaron por el espacio abierto hacia la Luna. A través de su ventana, la Tierra se hacía más pequeña hasta parecer una canica brillante. La Luna se hacía más grande con cada hora que pasaba. El viaje fue largo y tenso, pero cada lectura indicaba que la misión se mantenía firme. El mundo observaba y esperaba la confirmación de que estaban a punto de hacer historia. Después de 76 horas, el Apolo 11 entró en órbita lunar. La tripulación miró hacia afuera y vio la Luna iluminar la ventana frente a ellos. Habían llegado a su destino. La siguiente etapa sería la más peligrosa de todas. Tenían que aterrizar. Cada cálculo, cada hora de entrenamiento y cada riesgo se pondrían a prueba en el descenso a la superficie. Silencio antes del primer paso. Cuando el Apolo 11 llegó al otro lado de la Luna, el contacto por radio con la Tierra se cortó. Durante unos minutos, los 3 hombres dentro de la nave espacial estuvieron completamente solos. Sin señales, sin voces, sin latidos del control de la misión. Era la primera vez en la historia de la humanidad que alguien había estado tan lejos de cualquier otra alma viviente. Según las transcripciones de la misión, incluso el parloteo constante dentro de la cabina se silenció. La tripulación sabía que si algo ocurría durante esos minutos, nadie en la Tierra podría ayudarlos. Cuando se restableció la comunicación, el control de la misión escuchó las voces tranquilas y firmes de los astronautas. La siguiente fase estaba a punto de comenzar. Armstrong y Aldrin se trasladaron al módulo lunar conocido como Eagle. Collins permaneció en el módulo de mando, orbitando solo,
mientras los otros dos se preparaban para el descenso. Según informes, la separación entre las dos naves espaciales se realizó sin problemas. Al iniciar el descenso propulsado, las alarmas de la computadora comenzaron a sonar. El sistema a bordo se sobrecargó emitiendo una serie de códigos de advertencia inesperados. Los ingenieros en tierra trabajaron frenéticamente para confirmar que la misión pudiera continuar. Dentro de la cabina, Armstrong tomó el control manual para guiar el descenso. Aldrin indicó la altitud y la velocidad con precisión mecánica. Se estaba acabando el combustible. Si el motor se apagaba demasiado pronto, se estrellarían. Todos los que escuchaban en Houston podían oír su respiración por la radio. Con menos de 30 segundos de combustible restantes, Armstrong encontró un lugar despejado y niveló el módulo de aterrizaje. Entonces, su voz tranquila se escuchó a través de la estática: Houston aquí, Base Tranquility. El Águila ha aterrizado. La sala de control de la misión estalló. Los ingenieros aplaudieron, gritaron y lloraron. En todo el mundo, las cadenas de televisión interrumpieron la transmisión en vivo y millones de personas aplaudieron. Pero dentro del módulo lunar las cosas eran diferentes. Los dos hombres miraban por la pequeña ventana la superficie gris que se extendía bajo ellos. Ningún sonido, ningún viento, ningún movimiento. Solo un paisaje inmóvil que se extendía hasta el horizonte. Según varios informes, Armstrong y Aldrin permanecieron en silencio un rato antes de comenzar su lista de verificación posterior al aterrizaje. Aldrin describió más tarde la sensación como emocionante y extraña, como si hubieran llegado a un lugar que no pertenecía a nadie. Antes de salir, Aldrin pidió discretamente al control de misión unos minutos para una ceremonia personal. Metió la mano en su bolsa de vuelo, sacó un pequeño kit de comunión preparado por su iglesia, vertió unas gotas de vino en un cáliz y rezó una breve oración. Ese pequeño momento pasó prácticamente desapercibido en su momento, pero marcó un acontecimiento único en la historia. Fue la primera ceremonia religiosa jamás realizada en otro mundo. Según Aldrin, quería dar las gracias de una forma que se sintiera personal y humana antes de hacer algo que nadie había hecho antes. El siguiente paso haría historia, pero también confrontaría a Aldrin con algo mucho más extraño que la ciencia: la quietud inquietante de un mundo intacto por la vida. Magnífica desolación. Cuando Buzz Aldrin bajó por la escalerilla del módulo lunar, esperaba que la vista lo dejara sin aliento. En cambio, lo que lo recibió fue el vacío. La superficie era gris y plana, cubierta de un fino polvo que se adhería a todo. No había sonido ni aire, ni movimiento. El horizonte parecía cercano, casi antinatural, y por un instante le dio la extraña sensación de estar dentro de un cuenco gigante, en lugar de en un mundo. La vista no era hermosa como la gente imaginaba. Era áspero, incoloro e inquietante. Las botas de Aldrin se clavaban en el polvo, dejando huellas nítidas que probablemente permanecerían allí durante siglos. Se movía lentamente tanteando la superficie, mientras Armstrong instalaba la cámara y la bandera. A través de sus auriculares, las voces de Houston sonaban distantes y tenues, como si vinieran de otra vida. Según los registros de la misión, Aldrin comentó en voz baja sobre la extraña textura del suelo y la nitidez de las sombras. La luz del sol, sin el filtro de ninguna atmósfera, era dolorosamente brillante, pero el cielo estaba completamente negro. No solo había estrellas, solo oscuridad infinita. Cuando Armstrong se unió a él en la superficie, ambos comenzaron a preparar el equipo para experimentos y fotografías. Cada movimiento requería cuidado. Cada paso levantaba polvo que caía directamente al suelo sin flotar. La falta de viento hacía que todo pareciera congelado, como si el tiempo se hubiera detenido. Incluso sus propias voces escuchadas por la radio sonaban metálicas y huecas. La luna, dijo Aldrin más tarde, parecía más un lugar fuera de la creación que otro planeta.
Fue durante esos primeros minutos que Aldrin pronunció las palabras que lo acompañarían el resto de su vida. Magnífica desolación. La frase reflejó todo lo que sentía, asombro mezclado con profunda soledad. El paisaje era magnífico en escala, pero completamente sin vida. Se dio cuenta de que se encontraba en un lugar intacto, un lugar que había existido sin cambios durante miles de millones de años. Cada huella que dejaba le parecía intrusiva, como si perturbara un mundo que había permanecido en silencio desde el principio de los tiempos. Al mirar hacia la tierra suspendida a lo lejos, en el cielo negro, Aldrin la vio brillar azul y blanca contra el vacío. Era pequeño y frágil, casi delicado. Según entrevistas realizadas años después, esa visión cambió su perspectiva sobre todo. Desde esa distancia, toda la humanidad cabía en una sola esfera brillante. Las fronteras, los conflictos, el ruido de la civilización, todo se desvaneció en un punto silencioso. Más tarde dijo que en ese momento comprendió que explorar no se trataba solo de alcanzar nuevos lugares. Se trataba de afrontar la realidad de lo pequeños y efímeros que somos. Pero mientras el mundo celebraba ese silencio, esa quietud inmensa y despiadada, lo siguió hasta su casa y se negó a irse. El peso que nunca se levantó. Cuando la tripulación del Apolo 11 regresó a la Tierra, fueron recibidos como héroes. Los desfiles se extendieron kilómetros por Nueva York y Chicago. Las banderas ondeaban, la multitud vitoreaba y las cámaras de televisión seguían cada uno de sus movimientos. Buzz Aldrin sonrió y saludó desde la parte trasera de un coche descapotable con su traje de astronauta plateado brillando bajo el sol de verano. Aparentemente parecía orgulloso. Por dentro seguía de pie en ese mundo silencioso. El ruido de la multitud no podía reemplazar el vacío que había dejado atrás. En las semanas posteriores a la misión, Aldrin vivió las ceremonias que todo héroe nacional enfrenta. Se reunió con presidentes, pronunció discursos y recibió medallas. Estrechó la mano de científicos generales y niños que querían ser astronautas. Pero según quienes lo conocieron entonces, algo en él había cambiado. Durante las entrevistas, sus respuestas se volvían más breves. En las fiestas solía quedarse quieto en los rincones con la mirada perdida. Algunos amigos decían que lo encontraban sentado solo a altas horas de la noche, sumido en sus pensamientos como si aún estuviera lejos. Según sus colegas, incluso en entornos profesionales, Aldrin a veces parecía distante. Mientras Armstrong y Collins manejaban la prensa con soltura, Aldrin a menudo parecía inquieto. Era cortés pero distante y su mente divagaba durante las conversaciones. Algunos de sus amigos cercanos dijeron más tarde que creían que lo atormentaba no lo que veía, sino lo que entendía. La luna había disipado las distracciones de la vida. Al volver a casa, el mundo cotidiano le parecía irreal. La fama solo empeoró esa sensación. Todos querían que describiera cómo era la luna, pero nunca encontraba las palabras adecuadas. Una vez dijo que explicárselo a la gente parecía imposible, porque nadie podía entender el silencio. Para muchos, era un lugar de gloria. Para él, era un recordatorio de lo pequeña que era la humanidad. Más tarde le contó a un periodista que es difícil volver a los supermercados y a los semáforos después de haber visto el infinito. El mundo había celebrado su viaje, pero a él le costaba volver a vivirlo. Durante los años siguientes, Aldrin luchó contra la depresión y lo que luego describió como una sensación de pérdida. La misión había terminado, pero el silencio lo había seguido hasta casa. Según varios relatos, pasó muchas noches despierto repasando mentalmente el aterrizaje. Sus amigos decían que a veces su mirada se dirigía al cielo como buscando algo que había dejado atrás. Vieron dos facetas de él, el ingeniero que aún creía en la ciencia y el filósofo que no podía dejar de cuestionarla. En entrevistas posteriores, Aldrin admitió que en realidad nunca abandonó la luna.
Dijo que siempre está contigo en algún lugar detrás de tus ojos. Ese sentimiento, el que lo destrozó durante años, es el mismo que le hizo susurrar décadas después esas 6 palabras: la luna no es lo que piensas. Durante años esas palabras se descartaron como metáforas, hasta que la ciencia empezó a descubrir pruebas que demostraban que Aldrin podría haber tenido razón. La revelación: la luna no es lo que piensas, más de 50 años después del Apolo 11, los científicos volvieron a observar la luna. Esta vez no usaron cohetes ni astronautas. Usaron computadoras satélites e inteligencia artificial. Las antiguas mediciones, fotos y muestras de roca de la era Apolo fueron reescaneadas y analizadas por un potente software. Lo que encontraron las máquinas hizo que los científicos cuestionaran casi todo lo que creían saber. Y de forma inesperada confirmó lo que Buzz Aldrin había sentido el día que pisó esa superficie gris. Una de las primeras sorpresas provino de los instrumentos que dejaron las tripulaciones del Apolo. En la década de 1970, los sismómetros registraron pequeños terremotos lunares causados por impactos de meteoroides. Cuando los investigadores reexaminaron esos datos años después, notaron algo extraño. Cada vez que la luna impactaba, las vibraciones no se desvanecían tan rápido como en la Tierra. Resonaban durante casi 1 hora. Los ingenieros de la NASA lo describieron como un sonido similar al de una campana. Ese extraño comportamiento sugería que el interior de la luna no era sólido como el de la Tierra. Podría tener capas que hacen que el sonido viaje de forma diferente, o incluso ser parcialmente hueco. Sea cual sea la explicación, estaba claro que la estructura de la luna era mucho más inusual de lo que se esperaba. Luego llegó el descubrimiento que vinculó la luna directamente con la Tierra. Utilizando nuevas herramientas de análisis isotópico, los científicos compararon la composición química de las rocas lunares con material del interior de la Tierra. La coincidencia fue casi perfecta. Esto significaba que la luna no fue capturada desde el espacio. Nació de la propia Tierra. Hace miles de millones de años, una colisión masiva probablemente arrancó un trozo de nuestro planeta y lo puso en órbita, y esos restos se convirtieron en la luna. No es un extraño, el que nos rodea es familia. A medida que la tecnología avanzaba, nuevas misiones robóticas comenzaron a escanear la superficie de nuevo. El módulo de aterrizaje Chandrayaan-3 de la India y el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA utilizaron radares y espectrómetros para explorar bajo el suelo. Encontraron diminutas cuentas de vidrio formadas por actividad volcánica antigua. Dentro de estas cuentas se encontraban restos de agua que permanecieron sellados durante miles de millones de años. Los científicos creen que provienen de las profundidades de la Luna, lo que sugiere que su interior aún conserva energía química, prueba de que alguna vez fue un mundo activo y cambiante. En 2023, la inteligencia artificial ayudó a analizar datos antiguos de la misión Apolo de nuevas maneras. Los algoritmos detectaron tenues patrones magnéticos en el interior de las rocas lunares, lo que demuestra que la Luna tuvo un núcleo fundido que generaba su propio campo magnético. Tenía un corazón que una vez latió igual que el de la Tierra. Y los escaneos de radar de la cara oculta revelaron masas metálicas enterradas del tamaño de montañas, quizás restos de asteroides que impactaron mucho antes de que comenzara la vida en la Tierra. Todos estos descubrimientos transformaron nuestra visión de la Luna. No es una roca muerta y silenciosa flotando en el espacio. Es una pieza dinámica de la historia de nuestro planeta, la mitad de un todo fragmentado que aún refleja quiénes somos. Buzz Aldrin parecía comprenderlo antes de que existieran los datos. Cuando dijo, "La Luna no es lo que piensas", no estaba haciendo un acertijo. Estaba describiendo una verdad que la ciencia apenas ahora comienza a comprender. La Luna no está separada de nosotros. Es nosotros.
Todos estos descubrimientos cambiaron la comprensión que los científicos tienen de la Luna. Ya no se ve como una roca muerta flotando alrededor de la Tierra. La nueva evidencia muestra que alguna vez estuvo viva con calor, movimiento y actividad y que comparte los mismos orígenes que nuestro planeta. Buzz Aldrin pareció presentir esto mucho antes de que los datos lo demostraran. Cuando dijo, "La Luna no es lo que piensas", no estaba siendo misterioso. Estaba describiendo una verdad simple. La Luna y la Tierra están conectadas. Lo que le sucede a una siempre ha moldeado a la otra. El legado de las lágrimas. Lo que la Luna nos enseñó. Como uno de los últimos astronautas supervivientes del Apolo Aldrin, utilizó su plataforma para cambiar la perspectiva sobre la exploración. Animó a las nuevas generaciones de astronautas a preparar no solo su equipo, sino también sus mentes. Advirtió que el espacio podía poner a prueba tanto el sentido de la vida como las habilidades de una persona. Su honestidad sobre el impacto emocional de regresar a la Tierra después de un viaje así ayudó a la NASA a crear nuevos programas psicológicos para astronautas en misiones largas. Por primera vez, la agencia comenzó a estudiar no solo cómo sobreviven los humanos en el espacio, sino también cómo se adaptan a la situación al regresar a casa. Aldrin también se convirtió en una voz fuerte a favor de la cooperación transfronteriza. Creía que la Luna nunca debería pertenecer a una sola bandera o nación. En sus discursos la llamó el territorio común del universo, un lugar que recordaba a la humanidad lo que podía lograr unida. Apoyó públicamente el programa Artemis de la NASA y los esfuerzos internacionales para construir una base permanente en la Luna. Para él, la próxima era de la exploración no se trataba de competencia, sino de unidad. Más allá de la ciencia, sus reflexiones llegaron a aulas y museos de todo el mundo. Los profesores citaron sus palabras para inspirar a los estudiantes a pensar más allá de la tecnología, a ver el descubrimiento como una responsabilidad moral. Artistas, cineastas y escritores se inspiraron en su frase "magnífica desolación" para expresar la belleza y la soledad del logro humano. Gracias a Aldrin, la historia de Apolo se convirtió en algo más que historia. Se convirtió en filosofía. En sus últimos años, Aldrin solía decir que la mayor lección de la Luna era sobre la Tierra misma. Desde el espacio vio lo frágil que parecía nuestro planeta. Pequeño, brillante y solitario. Recordó que la exploración debería hacernos mejores guardianes del mundo que ya tenemos. Sus lágrimas no eran de tristeza. Eran una advertencia, un recordatorio y una esperanza. Buzz Aldrin demostró que la Luna nunca se limitó a alcanzar las estrellas. Se trataba de aprender lo que significa ser humano. ¿Qué crees que Buzz Aldrin vio realmente en la Luna? ¿Y por qué lo ha atormentado desde entonces? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la próxima.